varios compromisos, incluso han habido algunos difuntos en nuestras comunidades vecinas, pero también estamos en el mes de la madre y se celebran todos los días, le ofrecemos las flores a nuestra Madre María para que ella interceda por nosotros, no para que nos haga milagros, no. Y no andamos por milagros, no buscamos a Dios por milagros, no. Porque a Dios se le busca, hermanos, por fe. Se le busca porque queremos ser cristianos, no a cambio de milagros. Y Madre María pues intercede por todos nosotros, y por eso nosotros rogamos a Madre María, así como a todos los santos, como usted también ruega a otros, intercede por mí para que me den un trabajo, intercede por mí para que me excusen, y así. Madre, si pueden rogar los hombres pecadores en la tierra, los humanos, las mujeres, los niños y todo, y Madre María, que es la Madre de Dios, si está sentada a la derecha, no lo va a poder hacer. Así, hermanos, que esa es la fe de la iglesia, es nuestra fe que nosotros orgullosamente profesamos para bien del mundo y de todos. Hermanos, vamos a hablar hoy de los aportes que ha hecho la iglesia a la humanidad. A la humanidad no decimos, ojo hermanos, ojo y oído, no decimos los aportes de la iglesia católica a los católicos. No, no es así. La iglesia, hermanos, mira a las personas como personas por igual. Las ama por igual. Y el amor debe de ser sin condiciones, sin condiciones. Por eso la iglesia aporta, y todos los aportes que la iglesia efectúa o hace, los hace para la humanidad, para todo el humano, para todos los humanos. Hermanos, si vamos a comenzar con un dogma, hace un ratito hablábamos con un hermano de acá, del canal, el hermano Wilmer. Es un dogma, hermanos. ¿Por qué? Bueno, hay mucha gente que no cree en los dogmas, claro, la gente que no tiene la fe católica, no cree en los dogmas. Pero la Biblia es un dogma, es un dogma. Un dogma significa una verdad de fe que encontramos en la Sagrada Escritura. ¿Por qué decimos que es un dogma? Porque la Biblia es un aporte, es una creación, es una elaboración de la Iglesia Católica para el mundo entero. Vamos a tratar de explicarlo, hermanos. Resulta, hermanos, que vienen todos los patriarcas, luego jueces, después reyes. Bueno, el mundo fue funcionando así, como de niño a adulto. Pues el Señor mandó patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, y así. Luego la gente dijo, no, ya no queremos patriarcas, queremos jueces, quizás más duros. Bueno, pues les mandó jueces. Allá el último juez fue Samuel. Ya en el tiempo de Samuel ya la gente venía diciendo, no, ya no queremos jueces, queremos tener reyes, decía. Entonces dijo Dios, bueno, les voy a mandar reyes. Y Samuel fue el que ungió al primer rey de Israel, que fue Saúl. Saúl, David, Salomón y así, reyes. Ya llegó un momento que dijeron, no queremos ni patriarcas, ni jueces, ni reyes, queremos profetas. Bueno, pues le mandó profetas el Señor. Isaías, Jeremías, Elías, Jaudías, Urías, Elías, y así hasta que llegó el Mesías, el Dios vivo, bajado del cielo. Antes del Mesías de Jesucristo, pues el último profeta antes de Cristo fue Juan el Bautista, antes de Juan el Bautista fue Malaquías y así. Ustedes pueden ver historia y tradición, es muy importante estudiar historia y tradición. Pues así como esas historias, esa tradición funcionó en el Antiguo Testamento,
también, hermanos, funciona en el Nuevo Testamento. Vino Jesucristo y le vamos a hablar un poco del dogma de la Biblia y por qué creemos que es un dogma. ¿Y quién dio a conocer ese dogma y en qué año? Es un dogma porque de la iglesia, porque lo dio a conocer en el Concilio de Roma en el año 382, el Papa número 37, San Dámaso I, San Dámaso I, el primero que llevó el nombre de Dámaso, Dámaso I, así como, por ejemplo, hoy está León XIV, significa que han habido 13 papas con el nombre León, León 1, 2, 3, 4, hasta el 14. Pero bueno, hermanos, llega Jesucristo y Jesucristo anduvo con Biblia. No, no anduvo Biblia. Allá aparecen en algunos poquitos textos que tomaba los rollos y los leía. Los papiros. Papiros eran antiguamente donde estaba escrito lo que escribieron los profetas y los apóstoles, inclusive después. Entonces, Jesucristo nunca anduvo una Biblia, porque no existía la Biblia. Jesucristo predicó y mandó, instituyó un grupo. Cuando nos dice, creo que San Marcos dice, instituyó a los 12. Instituyó significa que Jesucristo está organizando, está fundando una institución. Por eso la iglesia es una institución. Y si hay muchas instituciones y que no son ni cristianas, muchas, no digamos la iglesia. Es una institución porque Cristo la instituyó a los 12. Y eso pues es el inicio de la iglesia. ¿Cuál iglesia? Católica. Cristo ordenó el Jueves Santo, a los 12 los ordenó sacerdotes, obispos. Un obispo es un sacerdote también. Entonces, hermanos, tampoco los 12 anduvieron Biblia, porque no existía la Biblia, no estaba la Biblia, no existían ni los escritos del Nuevo Testamento. Resulta, hermano, que pasan, Jesucristo murió allá por el año 33, llega el año 100, el 200, el 300, allá por llegando al año 350, 60, 70, por ahí. Llegó como papa, fue ordenado papa. Papa es una palabra en latín, que en español significa padre. Y en aquellos tiempos y en aquellos pueblos, los idiomas eran arameo, hebreo, griego y después pues el latín. Entonces, ojo, que papa es una palabra en latín que significa padre en español. Entonces, hermanos, llega ya el año 360, 70, por ahí, 370, más de 300 años después de que había fallecido, muerto y resucitado Cristo. El Papa San Dámaso arma un grupo de obispos, pone a liderar algunos obispos, entre ellos San Jerónimo, San Atanasio, y les dice, vayan y recójanme todos los escritos que dejaron los apóstoles y los apóstoles. Pablo no conoció a Cristo, no fue de los 12, pero fue apóstol. Y esta gente arman sus grupos y se van a Éfeso, a Corinto, a Tesalónica, a Israel, de ahí son los hebreos, los judíos, a Filipo, a Corinto y a todos los pueblos, a Roma. Se van a recoger los escritos. Y se van de pueblo en pueblo a recoger los escritos. Y recogen muchísimos escritos. Para que tengan una idea, recogieron más de 30 cartas que eran apocalípticas, eran cartas de revelación. Recogieron más de 20 que se creían que eran escritos de los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
O sea, podría tener la Biblia más de 20 santos evangelios. Podría tener más de 30 apocalipsis. Habían más cartas de Corintios, de María Magdalena, de San Pedro, de San Juan de Damasceno, de San José, y etcétera. Muchísimas cartas. Miles de escritos, hermanos. Resulta que se ponen, miren qué poder, porque ese poder se lo transfirió Jesucristo a un hombre. Se lo transfirió a la piedra. Pedro, eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está diciendo que es piedra, diciéndole al mundo que es una señal visible, que es alguien visible, porque él ya no, Cristo ya no va a ser visible, ya él va a ser invisible, ya no lo vamos a poder ver, ya no va a poder liderar como lideró esos 3 años, de 30 a 33 años. Entonces instituye una organización, una institución con los 12, pero deja uno de jefe, uno de encargado, uno de líder. Pedro, eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hermanos, ¿por qué la Biblia no la hizo San Pedro? ¿Por qué no la hizo Cleto, Clemente, Leo, Evaristo, Juan, los primeros papas? ¿Por qué? Para Cristo darnos a entender que ese poder que le dio a Pedro no fue solo a Pedro, sino a todos sus sucesores, a todos los sucesores. Hasta el día de hoy, la piedra visible que Cristo tiene en la tierra es el Papa León XIV. Y lo que diga el Papa León XIV o lo que instituya, Cristo lo avala. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, yo lo ato en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, yo lo desato en el cielo. Eso es lo que está diciendo Cristo. Pues allá llegando el Papa número 37, el Papa San Dámaso I, envió, ya les comenté, personas de mucha confianza a recoger, traen todos los escritos y se ponen a estudiarlos. Se ponen a estudiarlo, imagínense que de más de 30 apocalipsis que hubieron, los estudiaron todos minuciosamente con la dirección del Espíritu Santo y llegaron a la conclusión que solo uno es inspirado por Dios. Y apartaron ese apocalipsis, uno de más de 30. Estudiaron los más de 20 cartas evangélicas, o que el evangelio es palabra de Dios, no evangélicas de la religión evangélica, no, el evangelio, lectura del Santo Evangelio es la palabra de Dios, evangelio es la palabra de Dios, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan, eran más de 20, el Papa dijo, no, de todos estos más de 20 cartas, solo 4 vamos a poner como inspiradas por Dios, y allí ya iban 5. Esta, primera y segunda de Corintios, sí, las otras cartas de Corintios no. Esta no, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta no, esta no, esta sí, esta sí, esta no, esta sí, hasta que, hermanos, eso no fue de 2 meses, ni de 2 años, fue de muchos años, hermanos, para concluir, llegar a la conclusión y tener aparte 27 libros. Los que por el poder del Espíritu Santo de Dios inspiró al Papa San Dámaso a apartar esos 27 libros para que el Papa San Dámaso tomara esos 27 libros. Esos 27 a partir de aquí, ¿ve? A partir de, exactamente, de acá, del Nuevo Testamento, dijo el Papa, estos 27 libros los vamos a juntar, entre ellos 27. Y como ya habían 46 que habían inspirados por Dios, los más de 70 sabios griegos, entonces dijo San Dámaso, tráiganme todos esos 46, que era el canon de Alejandría.
le sumamos los 27 libros inspirados por Dios, porque el Papa lo dijo así, San Damaso I, se los ponemos a la Biblia, hermanos, y en el año 382 ya estaba hecha la primera Biblia. A esa Biblia se le llamó la Vúlgata, y el Papa ya la tenía en sus manos, y le dijo al mundo: esto es palabra de Dios, la Biblia, esto es palabra de Dios. La suma de 46 del Antiguo Testamento más 23 del Nuevo, y el mundo dijo: sí lo creo. Y lo creyó tanto, hermano, que todavía hoy decimos que la Biblia es palabra de Dios, aunque no diga en la Biblia que la Biblia es palabra de Dios. Habla de Sagradas Escrituras y todo eso, pero que diga textualmente la Biblia es palabra de Dios, no lo dice, porque esa frase es auténtica, es original, es única, de un hombre que sustituyó a Pedro en el año 382. Esta persona, San Damaso I, con el poder que Cristo le dio a la piedra, dijo al mundo: esto es palabra de Dios, y el mundo lo creyó. Hermanos, por eso les hablaba en el principio de que la Biblia es un dogma. ¿Por qué? Porque la Biblia la hizo la Iglesia Católica, la hizo el Papa. ¿Me puede decir alguien? No, la hicieron los apóstoles o los profetas antiguos. No, no estamos diciendo quién la escribió. La escribieron los apóstoles, la escribieron los profetas, el Antiguo Testamento, y los apóstoles, el Nuevo Testamento. ¿Y qué eran los apóstoles? Los apóstoles eran sacerdotes, enviados sacerdotes. Y ellos fueron los que la predicaron, y una parte que la escribieron. Una parte. Porque, por ejemplo, bueno, de los apóstoles estuvieron su corto tiempo. Pero, por ejemplo, Lucas, Marcos, ellos no conocieron a Cristo, no fueron de los 12. Pero Lucas era investigador, era médico y era pintor. Incluso hay pinturas originales de la Virgen María que se las hizo Lucas así, enfrente. Entonces, hermanos, este Nuevo Testamento lo predicaron los apóstoles, Pablo incluso, pero después vienen otras personas escribiendo. La Biblia, el Nuevo Testamento se escribió allá como 30, 40, 50 años después de que había fallecido Cristo y resucitado. Bueno, hermano, ya está creada y hecha la Biblia. ¿Quién la hizo? San Damaso I. ¿Quién era San Damaso I? Papa número 37 de la Iglesia Católica. Pero cuando está hecha, hermanos, estas cartas eran cartas, solo escritas no existían los capítulos y versículos, ni los puntos, y aparte punto, coma y todo eso. No existía, era una sola escritura. Pero la misma Iglesia dijo: no, esta Biblia hay que ordenarla. Hermanos, en ese tiempo no existía imprenta. Los monjes católicos se ponían a transcribir una Biblia y comenzaban jóvenes y se morían y no terminaban porque era difícil, no existían lápices. La Iglesia fue que comenzó, inventó pluma, inventó la tinta para comenzar a escribir. ¿Y cómo iba a tener Biblia todo el mundo? Todo el mundo no podía tener porque era muy difícil transcribir una Biblia. Entonces vino un sacerdote llamado Johannes Gutenberg, sacerdote católico. Johannes Gutenberg se le cruzó la idea de crear una imprenta y empezó, hermanos, a inventar con madera, ya creando el hierro. A lo mejor
y creó la primera imprenta de la historia. Y cuando lograron, se imaginan, hermanos, que nosotros no podemos crear una imprenta y aunque aunque ya existe la creación y no podemos, qué fácil será crear la primera. Eso, hermanos, solo puede ser con el poder del Altísimo, el poder de Dios, para que el Evangelio fuera expandiéndose por toda la tierra. Johannes Gutenberg creó la primera imprenta y empezaron a imprimir Biblias, despacio, porque era lenta, lentísima. Y empezó la iglesia a mejorarla hasta hoy, hermanos. Busquen como información que hay una marca de imprenta que se llama Gutenberg. Y esa marca de imprenta y de otras máquinas, la máquina de coser, Gutenberg, y otras máquinas que las creó la iglesia. Esto, hermano, no para presumirlo, sino que para que vean ustedes por qué nosotros tenemos esta fe. Hermanos, cuando ya crearon la imprenta y ya le fueron creando otras con más velocidad, ya la gente podía tener acceso a una Biblia, podía comprar una Biblia, porque regalarlas, imagínense el costo que tiene. Se inventó el papel, la iglesia inventó el papel, ya la tinta a escala mayor, y todo eso. Listo, hermanos, ya está inventada la Biblia, que es palabra de Dios. Ya está inventada la imprenta. Pero la Biblia se imprimía sin capítulos, ni versículos, ni puntos, ni comas, ni nada de eso. Hermanos, llegando allá, no hace tanto, allá, llegando al año 1500, un obispo, y si es obispo es que es católico, llamado Steve Lapton. Steve Lapton tuvo la brillante idea, dijo, ¿cómo vamos a grabarnos dónde está esto y esto y esto? No, a esto hay que inventar algo para estudiarlo con mayor facilidad. Steve Lapton inventó los capítulos y versículos, ayudado por otros, pero con la autoría de él. Inventó ponerle capítulos y versículos. Otros monjes eruditos, obispos y sacerdotes, diáconos y todo eso, bueno, pongámosle otras cosas, pongámosle punto y coma, punto y aparte, punto y seguido, hermanos, y la armaron así, hermanos, que por el año 1500 ya la Biblia estaba completa. Trabajo, no de cientos de años, hermanos, de más de 1000 años ese trabajo. Se morían unos y otros continuaban. Miren qué cosa. Hermanos, perdónenme, pero ahí no aparece ningún pastor evangélico en este trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque no existían, perdonen, no existían. Porque lo único que existía era la iglesia que el Señor fundó, que el Señor creó, y que la creó en hombres pecadores. La dejó en hombros de 12, como era Pedro, como era Mateo, como era Tomás, como era Santiago, Juan, todos tuvieron sus fallas. Solo Juan, pues, Juan estuvo hasta el último momento, el más joven, con él allá cerca, en un cipote, cerca cuando lo crucificaron. Pero bueno, hermanos, ya está la Biblia armada en el 1500. Ya aparece entonces, ya habían imprentas mucho más precisas y más rápidas. Hasta el día de hoy, hermanos, que si alguien quiere tener los millones de Biblias que quiera, las pide y se las traen porque hay facilidad para imprimir. ¿Se imaginan el trabajo de la Iglesia Católica? Hermanos, pero por otra parte resulta que Cristo no hablaba español, o hablaba español. Jesucristo no hablaba ni latín. Jesucristo solo hablaba arameo y hebreo. Pues al final era hebreo, era judío, pero en mayor cantidad hablaba arameo
y se dirigía más a la gente en arameo y en hebreo, y luego mayormente en arameo, pero también en hebreo. Entonces la Biblia fue escrita en arameo, en hebreo y un poco en griego. Hermanos, y si hubieran venido los apóstoles a leernos a nosotros en arameo, hebreo y griego, ¿y qué vamos a entender nosotros? Pues miren, hermanos, hubo alguien con otra brillante idea. La idea de traducir la Biblia de arameo, hebreo y latín, de traducir la Biblia de hebreo, de arameo, hebreo y griego al latín. Al latín, hermanos, ya se entendía mucho más. Y por eso he escuchado que en los inicios de las misas las celebraban el sacerdote o el obispo de espalda al pueblo y leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque es que la gente no entendía latín y no le querían dar la espalda a Dios. Y como la gente no le entendía, pero por fe lo escuchaba, pues le daban el frente al santuario, a Dios. Así. ¿Qué vamos a entender ni hoy? No vamos a entender latín, nada. Resulta, hermanos, que vino alguien y se inventó, no se inventó, sino que tradujo la Biblia de latín al español. ¿Y cómo iban a venirnos a hablar en otro idioma a nosotros los latinoamericanos? La traducción al español. Y allí sí nosotros podemos entender la Biblia. Pero ¿quién es el creador de todo eso? ¿Han escuchado la Biblia alfonsina? Se le llama la Biblia alfonsina porque fue un español llamado Alfonso el que la tradució. ¿Y en España qué idioma hablan? Español. Así llegó, por eso cuando vienen los conquistadores, los descubridores de América, vienen y ellos traían Biblia, traían sacerdotes, traían eruditos para que trajeran la fe cristiana, la fe de Cristo. Pero hermanos, ¿trabajo de quién? ¿De quién será este trabajo? Pregúntense ustedes, ya se lo estamos explicando. Es un trabajo 100% de la Iglesia Católica, hermano. 100% de la Iglesia Católica. Después vino Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, sacerdotes católicos, renegaron, se apartaron y crearon otra Biblia, una Biblia incompleta. Pero eso, hermano, ellos ya no eran católicos. Es una Biblia mochada, incompleta, una Biblia que no es la original, no es la verdadera. La verdadera Biblia es la que hizo la Iglesia Católica. Y esa Biblia, hermanos, hoy pues todo el mundo cree que es palabra de Dios. Luego, hermanos, la Iglesia nos regaló esto, ¿ve? El catecismo. ¿Qué es el catecismo? El catecismo no es un invento, sí, es una innovación. Pero el catecismo es la Biblia explicada. Hermanos, un católico verdadero no debe de faltarle el catecismo, porque allí está la Biblia y la doctrina de la Iglesia explicada con capítulos y versículos. Por eso, hermanos, el catecismo no nos debe de faltar a nosotros. ¿Creación de quién? De la Iglesia. Y bueno, en el concilio de Roma, en el 382, San Dámaso I dijo, esto es palabra de Dios y esa es la Biblia que circula en todo el mundo. La Iglesia, vean, la Iglesia Católica creó las universidades, sí, para allá íbamos, gracias Wilmer, y mire que me dejó exponer lo de la Biblia, lo de capítulos, versículos, lo de la imprenta,
lo del catecismo, y ahora vamos a ver qué más aportes tiene la iglesia a la humanidad. Si ustedes van a un hospital, les preguntan si son católicos. No, si son católicos los atendemos. No, hermano, eso no existe. La iglesia dice que traten a todos por igual, sin ninguna diferencia. La iglesia encantada de atender a todos. Por eso, ¿qué más aportes de la iglesia católica? La iglesia católica creó las universidades tal como las conocemos hoy en día. Estas instituciones, ven que también son instituciones, como la iglesia. Estas instituciones nacieron en la Europa cristiana durante la Alta Edad Media. Nacieron en Europa durante la Edad Media, en los siglos 7 y 8, esa fue la Edad Media, los siglos 7 y 8, como una evolución directa de las escuelas catedralicias, donde dan cátedra, y monásticas. La iglesia actuó como el principal motor de su desarrollo. La iglesia actúa como el principal motor de su desarrollo, estandarización y protección jurídica en todo el continente. Hay otras instituciones que han inventado otras cosas, pero la iglesia, hermanos, la iglesia fue incluso la que inventó la medicina. Por eso, aquí están las universidades. ¿Por qué, hermanos? Y ahí ténganmelo, hermano Wilmer, un momento. ¿Por qué inventó? Miren, primero que las universidades, la iglesia inventó las escuelas, empezó a darles clases para que aprendieran a leer. ¿Cómo iban a leer la lectura los indígenas de América o de todo el mundo? ¿Cómo les llevaban una Biblia y cómo le iban a leer si no sabían leer ni escribir? Nada. Entonces, trabajo de la iglesia que inventó las escuelas, los colegios, las universidades, para que la gente pueda. Inventó también la tecnología, inventó también la medicina. Vamos a ver, la Iglesia Católica aquí desempeñó un papel fundamental en la creación y desarrollo de los hospitales, también de los hospitales modernos, a partir del siglo, ¿qué? Del siglo IV, allí por el mismo siglo que hicieron la Biblia, por ahí. La Iglesia Católica desempeñó un papel fundamental en la creación y desarrollo de los hospitales modernos. A partir del siglo IV, impulsados por la doctrina de la caridad. ¿La doctrina de qué? De la caridad. Hermanos, cristianos como San Basilio, claro, San Basilio es uno de los pioneros en la medicina, en la creación de ¿qué? De los hospitales, de las medicinas. Cristianos como San Basilio el Grande hacia el año 369-372 después de Cristo y Santa Fabiola hacia el 400 después de Cristo establecieron las primeras instituciones dedicadas específicamente a cuidar enfermos, pobres y peregrinos. ¿Se imaginan, hermanos? Miren, hermanos, les narro un poquito. Resulta que la iglesia ya predicaba la palabra de Dios y todo, siempre la predicó desde Cristo. Pero veía que la gente enfermaba o se golpeaba y buscaban trapitos y cositas para ponerle. Pero luego dijo, no, vamos a inventar, y empezaron a hacer medicina de este árbol, del otro, para la infección, para el dolor, y así, hermanos, nació la medicina. Y así la iglesia tuvo los primeros médicos. Aunque no creó las bibliotecas. Pero Biblia es una biblioteca. Si creó la Biblia, de allí otros tuvieron la idea de crear bibliotecas. Aunque no creó las bibliotecas, la Iglesia Católica salvó la cultura escrita en Europa Occidental durante la Edad Media, mediante dos instituciones principales. Vamos a ver cuáles son esas dos instituciones principales. Bibliotecas monásticas, las del monasterio, los monjes, especialmente los benedictinos. Los benedictinos, los descendientes de Benedicto.
Benedicto, pues hace poco tuvimos un papa. Copiaban a mano manuscritos religiosos, científicos y literarios greco-romanos en habitaciones llamadas scriptoriums, que hoy nosotros en español le llamamos escritorios. Y esto pues también era una escritura, scriptoriums. Bibliotecas catedrálicas, esas son las otras, monásticas y catedralicias. Custodiaban textos y servían como centros de consulta para la escasa población alfabética de la época. Todo esto, hermanos, es una creación, es algo elaborado, hecho por la Iglesia Católica, para el mundo entero, para la humanidad, para el humano, para que todo el que esté en el mundo, en la tierra. Hermanos, también se creó la iglesia, los asilos, los orfanatos, los hospitales, ya hablábamos, instituciones como Cáritas, en África, grandes bodegones, instituciones para la gente que no tiene que comer en Kenia, en Kosovo y en otros lados, otros países, otros lugares. La iglesia, con las ofrendas que damos, le ajusta para dar a los hospitales, a los huérfanos, a las viudas, a los asilos y también a la gente que no tiene que comer. Qué maravilla y qué milagro es este, hermanos. Esto es un milagro, que la iglesia pueda mantener billones de personas, incluso personas paralíticas, billones de dólares para la ayuda de la humanidad. Fundación de hospitales. Los primeros cristianos desarrollaron la enfermería sistemática, los primeros cristianos, católicos, por supuesto. Y la atención organizada a enfermos, estableciendo las bases del hospital moderno. Si no hubiese sido de la iglesia, hermanos, a lo mejor no existieran todavía ni los hospitales, ni las escuelas, colegios, universidades, ni la Biblia, hermanos, ni tantas cosas que la iglesia vino a echar a andar. Escuela de Salerno. Se considera que la medicina universitaria europea moderna tuvo un impulso importante en el sur de Italia, en Salerno, con una gran influencia de la medicina monástica, del monasterio, de la iglesia monástica, medicina como caridad. La motivación principal de la iglesia no era comercial, sino la aplicación de la caridad cristiana para curar a los enfermos. Hermanos, la gente de un dolor de cabeza se moría. Hoy nos tomamos una Sinofludes, una Panadol y se nos cura. ¿Gracias a quién? Hermanos, perdonen, y no queremos ofender, solo queremos que ustedes tengan esta información que en otras congregaciones no se las van a enseñar. Y no se las van a enseñar, hermanos, porque no conviene. Por eso en otras religiones, sectas, les dicen que no estudian historia ni tradición, porque si estudian historia y tradición, hermanos, si le estudian con toda la voluntad de saber, tarde o temprano ustedes van a llegar a la Iglesia Católica, porque van a ver que es la que fundada por Cristo y la que inventó todas estas cosas para que nosotros hoy viviéramos muy cómodos. Preservación de conocimiento. El Vaticano facilitó la preservación y traducción de obras médicas antiguas, como las de Galeno, fundamental para el conocimiento médico durante siglos. Y esto, hermanos, ustedes lo encuentran, esto no lo van a encontrar en la Biblia, por eso Juan en el último capítulo dice que hay muchas cosas que no fueron escritas en la Biblia, pero que son verdad. Claro que sí. Y si no fuera así, entonces la Biblia no sería verdad, porque la Biblia no está en la Biblia, no está literalmente que la Biblia es palabra de Dios. Fue creada en el año 382 y es puesta al mundo y la gente cree
¿Por qué? Porque fue alguien de peso que lo dijo. Y esa persona fue San Dámaso I, Papa número 37. El origen de las notas musicales, también las notas musicales actuales se debe al monje benedictino Guido de Arezzo. 991 al 1050, las notas. ¿Quién creó el sistema de notación musical para facilitar el canto gregoriano utilizando la primera sílaba de cada verso del himno? Ese idioma que está ahí, pues no lo sé, pero es otro idioma. ¿Quién? ¿De dónde se originan las notas musicales? De la Iglesia Católica, así como los orfanatos, los hospitales, escuelas, colegios, universidades, conventos y también, hermanos, donde se estudia teología. Todo eso lo inventó la Iglesia Católica con el poder que Cristo le dio en Mateo 16, 18 y 19. También la Iglesia Católica creó la primera red global de escuelas gratuitas para niños de escasos recursos. Monjes y sacerdotes desarrollaron las bases del empirismo y el registro de datos. Monjes y sacerdotes desarrollaron las bases del empirismo. Es empírico, pues, que comenzaba. Ya me había asustado esta palabra, espiritismo. No es eso. Es empirismo, de empírico. Y el registro de datos. El monje agustino Gregor Mendel descubrió las leyes de la herencia genética. Hermanos, para que tengan una idea también, la Iglesia cuenta con los científicos más inteligentes del mundo entero. Trabajan para la Iglesia haciendo investigaciones. Por eso estos científicos también ayudan para lograr entender cuando alguien se santificó. Hermanos, si es capaz la ciencia de saber que en el año 2500, el día jueves 21 de abril a las 8:30 de la mañana va a haber un eclipse o va a haber un terremoto y va a haber todo eso, se imaginan la inteligencia y pasa, cabal. No va a poder la Iglesia, mediante el Espíritu Santo y las pruebas científicas, saber cuando una persona, por eso hay muchos inscritos en el santoral, y hay esos que están inscritos en el santoral 100% que son santos. Promulgado por el Papa Gregorio VIII en 1582, rige el mundo civil hoy. Financió observatorios, mapas estelares a través de científicos jesuitas. Jesuitas son los que vienen practicando. Hay una orden de sacerdotes jesuitas que son los que tratan de imitar a Cristo. Derecho internacional, Francisco de Victoria y la Escuela de Salamanca defendieron los derechos de los indígenas americanos. Así, hermanos, que todo esto que pueden ver, y si hubiera más tiempo, ¿qué tendríamos para explicarles tantas cosas más que ha hecho la Iglesia Católica? Pero vamos a seguir viendo qué más hizo. Dice, abolición de la esclavitud. La Iglesia Católica luchó por la esclavitud. Papas como Pablo III prohibieron la esclavización de los nativos mediante bulas pontificias. Órdenes benéficas, fundó instituciones globales de ayuda como Cáritas, lazaretos y orfanatos, cuidado crónico, esos son las especialidades. Por ejemplo, aquí en Comayagua, Hospital San Benito, asilo de ancianos, hay como 6 orfanatos, Apufrán, María Teresa de no sé qué, María Rosa. Déjemelo un momentito, hermano Wilmer, aunque ya estamos terminando. Cuidado crónico, pionera en la atención organizada para enfermos mentales y pacientes terminales. Todo esto, hermanos, lo ha hecho la Iglesia Católica. Se nos está yendo la hora, si hay algo más. También, hermanos, la Iglesia Católica ha realizado aportes fundamentales a la civilización occidental en áreas como educación, ciencia, arte y derecho
Destacan la creación de las universidades, la conservación del conocimiento en monasterios, el desarrollo del calendario gregoriano, la fundamentación de los derechos humanos, impulsos y así muchas cosas más, hermanos, que podríamos